Bienvenidos a Cenetech, Conexiones que nos transforman. Mi nombre es Pamela Maldonado y estoy muy emocionada de darles la bienvenida a la segunda temporada de nuestro podcast. Durante nuestra primera temporada tuvimos a 8 invitados que nos ayudaron a construir conocimientos sobre tecnología y telecomunicaciones. Y en esta nueva temporada pretendemos hacer lo mismo a través de invitados que nos ayudarán a descubrir y entender el mundo de una manera diferente. Por eso hoy hemos invitado a Daniel Bustillos Costales. Él es animador digital y también es concept artist. Trabaja actualmente en la Universidad San Francisco de Quito y ha trabajado en varios proyectos haciendo series, cine y también videojuegos. Porque hoy estaremos hablando acerca de los videojuegos, qué son, su influencia y la relación que tiene con el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Bienvenido, Dani. Hola, Pame, muchas gracias y también gracias a CNT por abrir estos espacios para el diálogo. Dani, cuéntanos, ¿qué son los videojuegos? Bueno, los videojuegos tienen muchas definiciones, pero la que más me gusta es que es como el octavo arte. Ya pasamos del séptimo arte del cine y ahora tenemos una nueva forma artística, una nueva forma de comunicación, de expresión, que resume y reúne muchas otras cosas, que sería justamente esto, los videojuegos. Me parece súper interesante este concepto que estás dando, porque siempre había visto yo al videojuego como un entretenimiento. Entonces, esto de verlo como una forma de arte, como una forma de expresión, es algo nuevo para mí. ¿Nos podrías hablar un poquito más de dónde viene este concepto? Cuando empezaron los videojuegos, tenían mucho más un aspecto de contar historias sencillas o de hacer acciones sencillas, pero con el paso del tiempo la industria creció y se dio cuenta que esto era una herramienta gigantesca e increíble, justamente para contar historias de una manera maravillosa, nueva, diferente. Y ahí es cuando empezaron a involucrarse todas las artes al mismo tiempo y crear esta nueva forma de arte, que serían los videojuegos. Entonces, es eso, es la unión de demasiadas cosas al mismo tiempo. Yo había escuchado también que tenemos este concepto de que el videojuego hace que quien está jugando sea el protagonista, ¿verdad? Y diferente a una película. Que en una película tú estás viendo una historia, pero tú no eres protagonista, mientras que en el videojuego sí puede serlo. Claro, justamente es lo que yo, por ejemplo, les indico mucho a mis alumnos, yo que tengo experiencia tanto en la parte de audiovisual como en la de videojuegos. Es la parte más chévere del videojuego, justamente cuando tú tienes que tomar la decisión que va a tomar el protagonista. En cambio, en el cine tú solo ves la decisión que toma el protagonista y no pasa nada. Quizás puedes hablar con la persona que está al lado tuyo y decir como, yo no hubiera tomado esa decisión, yo hubiera hecho tal cosa. Pero en cambio en los videojuegos tú eres el que toma esa decisión. Entonces por eso es que sobre todo con nuevas audiencias este enganche es mucho mayor. Porque ellos, nosotros, tú, somos los que tomamos las decisiones. Y eso afecta al futuro de la historia. Entonces puede ser que por esa decisión se acabe el juego. Puede ser que por esa decisión tengamos que recorrer otro camino. Que eso no pasa en el cine. En el cine los protagonistas toman las decisiones, son ajenas. Claro, y ahorita que nos hablabas un poco de la evolución que ha tenido, ¿cómo es que empiezan los videojuegos? ¿Cómo nacen? Los videojuegos nacen sobre todo por gente que estaba muy involucrada en el tema de programación. Entonces, a finales de los 50, los programadores ya con las computadoras querían ver qué otras posibilidades tenían para hacer con las computadoras. Y nace el primer videojuego, que es este videojuego muy sencillo de las dos paletas, así al estilo tenis. Y si vemos, son solo dos paletas y la pelotita que no tienes que dejarla pasar y se acaba. Entonces la logística era muy sencilla, el videojuego como tal es muy sencillo, las gráficas son muy sencillas, pero esa dio apertura a que mucha más gente, muchos más programadores y también gente nueva como productores, artistas, se pregunte como qué otras posibilidades tiene esto. Entonces empezó con algo súper sencillo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo en calidad, en tecnología, en absolutamente todo sentido, hasta crear cosas ya gigantescas como las que tenemos hoy en día. Claro, por ejemplo, igual antes se tenía la opción de un solo jugador. Ahora tú sabes que se puede jugar en línea. Claro, requerimos de un buen internet y una buena computadora para eso, pero tenemos la posibilidad de jugar en línea. Claro, quizás la experiencia más chévere actualmente es esa. Yo como jugador noventero, porque nací exactamente en los 90s, tengo la influencia de, por ejemplo, que capaz tú también la tienes, así como de primos mayores o hermanos mayores que me metieron en este mundo. Y en los 80s los videojuegos era como tú contra la computadora, o si ibas a un arcade
uno contra uno, y esa es la parte más interesante, porque en un momento en los 90s, cuando jugabas contra la computadora, ya se volvía aburrido. Ya sabías lo que iba a reaccionar, cómo iba a funcionar la lógica de la computadora. En cambio, ahora cada vez que te metes a un videojuego, como juegas contra cualquier persona del mundo, es una experiencia distinta. A pesar de que es el mismo mundo, el mismo videojuego, es una experiencia distinta. Es la parte más interesante. Justo eso te iba a decir, yo he escuchado varias historias de personas que es como yo aprendí mandarín a través de un videojuego, yo aprendí inglés por el videojuego. Entonces también los videojuegos tienen esta parte educativa. Claro, esa es la parte como interesante, ¿no? Como que se involucran tantos temas aquí que puedes hacer millones de cosas. Entonces creo que esta potencia que tienen los videojuegos es lo que hacen que ahora sean muy interesantes, o sea, lo que hace que las nuevas generaciones pasen más tiempo en el videojuego que en casi que cualquier otra cosa. O sea, es un hecho eso. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas a jugar más o menos? Yo te voy a ser súper franca, yo juego como 1 hora diaria, trato de no jugar mucho, a veces me voy a 1 hora y media, pero sí es de ese momento en donde yo me relajo, ¿sabes? Es un momento en donde, como estabas diciendo, quiero ser el protagonista de este videojuego que tiene una dinámica diferente a la que es mi vida real. Entonces yo sé que muchas personas también utilizan este videojuego como un momento de relax. ¿Tú cómo lo utilizas, por ejemplo, Dani? Lo utilizo de diferentes formas, quizás por mi profesión. Creo que la mayoría del tiempo es justamente esta lógica de me meto un rato en el videojuego, disfruto y se queda ahí. Y quizás para eso son juegos muy puntuales que juego. Casi todos son en línea, como un buen Overwatch, un buen League of Legends, un buen Fortnite, o sea, son cosas muy puntuales. Un Fall Guys, o sea, es como que cosas muy específicas. Pero cuando ya busco otro tipo de cosas o otro tipo de experiencias, ya me meto un Last of Us, un Red Dead Redemption. Entonces, depende de lo que busque en ese momento, si es que quiero tener como que algo que sea una experiencia como más íntima, capaz busco un Journey, o si es que quiero un juego con otra persona, puede ser una muy buena idea, un It Takes Two. Entonces, por mi trabajo y por mi forma de vivir la vida, creo que depende del momento, busco diferentes cosas. ¿Y cómo vinculas tu trabajo con los videojuegos? Exactamente en mi área, nosotros lo que haríamos es proveer de la parte visual a los videojuegos. Entonces, he trabajado en videojuegos indie, me gusta mucho la zona indie en animación, trabajo en zona indie igual. Me divierte mucho porque tenemos más libertad. En cambio, cuando trabajas ya con empresas grandes, es como que tienes que hacer esto y es para esto y no hay mucha libertad. Es básicamente, que debe ser hermoso, pero es básicamente como seguir esas instrucciones. En cambio, cuando trabajas en una empresa indie es mucho más libre y es como que también puedes proponer cosas distintas y en esa propuesta pueden nacer ideas diferentes. Y nosotros proveemos justamente de los sprites para la animación, de los fondos, de los personajes, de la interfaz de usuario, de los colores. Tomamos todo ese tipo de decisiones nosotros como animadores o los ilustradores o todo el equipo de arte que trabaje. Vamos a proveer justamente la parte visual del videojuego. ¿Y cómo vinculas los videojuegos con tu trabajo de docente? Es algo súper gracioso porque justamente mi grupo de alumnos en la universidad va más o menos desde los 18 hasta los 25 años. Y es un grupo que en la actualidad está muy acostumbrado a jugar videojuegos. Nosotros, quizás los noventeros, no tenemos tanto. O sea, nosotros nacimos justamente con esa transición de todo digital y todo análogo. Estábamos ahí justo en la mitadcita. Pero ellos son 100% digitales y hablarles a ellos es muy distinto. O sea, su memoria RAM es muy distinta. Ellos tienen el tiempo que pueden poner atención a algo es muy corto. ¿Cuánto tiempo ves TikTok tú al día, por ejemplo? Claro, yo no aguanto videos de más de 1 minuto, por ejemplo, me aburro. Tiene que ser algo muy sencillo. Y 1 minuto en la actualidad, para ellos yo creo que también es mucho. O sea, capaz ahora que están en unos 30 segundos. Y yo tenía un profesor en la universidad que culpaba esto a MTV. Porque él decía que pues, antes de MTV todos estábamos acostumbrados al cine de 2 horas, hora y media de película. Llegó MTV y empezó a cortar los tiempos con videoclips chiquitos y cada vez empezamos a ver cosas más cortas. Entonces mis alumnos están acostumbrados a ver cosas cortas. Y por eso mismo me he dado el trabajo de que mis clases sean pensando en videojuegos. A pesar de que no es una carrera de videojuegos, la mía es solo animación digital, en la forma de la que doy clases es transformar mi clase a como que fuera un videojuego. No es que programé un videojuego porque no soy programador, solo soy de la parte visual, pero por ejemplo yo en vez de llamarle semana 1 en el syllabus, le llamo nivel 1. En vez de decir que van a tener su proyecto final, es el boss fight, el final boss fight en este caso, porque sería como
el último villano que van a enfrentar. Y créeme que me ha dado muy, muy, muy buenos resultados. Claro, porque como dices, las nuevas generaciones están acostumbradas a estas nuevas narrativas. Y hablando un poquito de las nuevas narrativas, cuéntanos cómo es el proceso de crear un videojuego, desde la idea hasta el lanzamiento. Cuando estás en animación, animación provee a muchos servicios. Entonces provees a cine, provees a series, provees a televisión, provees a redes, provees a videojuegos. Entonces entendemos el lenguaje y, por ejemplo, cuando estás haciendo un videojuego que es muy similar, por ejemplo, para ponerlo más cercano al público, es como hacer una película. Entonces, cuando haces una película, tienes que hacer una preproducción gigante que para muchos casos, sobre todo para este lado del mundo, porque los japoneses trabajan distinto, es el área donde más tiempo y dinero se invierte. En el caso de los videojuegos es el GDD, que es un documento que se llama Game Design Document, donde está absolutamente todo. Entonces, cuando haces el GDD, tienes que poner toda la planificación, desde el guión de la historia, si es que va a tener historia, los personajes, referencias, absolutamente todo. En animación, a eso le llamaríamos una Biblia, porque si tú cachas, las Biblias básicamente son las reglas de la vida en este mundo. Entonces, cuando vamos a crear porque es eso, ¿no? Nosotros creamos universos. Entonces, cuando vas a crear un universo, creas esta Biblia que tiene todas las reglas, todo lo que te imagines, en música, en guión, en personajes, en fondos, en todo lo que se te ocurra, debe estar ese GDD, es lo más importante. Y después de eso, es un proceso gigantesco entre los artistas y los programadores para unir los dos caminos en base a la historia que se necesite y hacer millones de pruebas. Esto es algo que, por ejemplo, en animación, cuando hacemos solo como series o pelis, no tenemos mucho. Nosotros no hacemos muchas pruebas. Es como que ya vimos que funcionó la animación y ya se va para cines, para la tele, para lo que sea. En los videojuegos hay que hacer miles de pruebas y contratan gente para que haga pruebas y estar todo el tiempo haciendo pruebas para que nada falle. Es un proceso súper largo, laborioso, que necesita un montón de gente. Y como dices, o sea, ahorita estoy entendiendo, realmente es todo un mundo esto de los videojuegos y convergen muchísimas formas de arte y de expresión, la música, los escritores, los guionistas, o sea, son un montón de expresiones artísticas que convergen en esto de los videojuegos. Tal cual, o sea, justamente, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Last of Us, o sea, en The Last of Us tienes guionistas, tienes dentro del grupo de guionistas gente que se dedica como que a ver qué es lo que va a decir el protagonista, solo qué guiones, qué líneas exactas va a decir el protagonista, después tienes el equipo de artistas y tienes gente muy top, ¿no? O sea, en The Last of Us, en música trabajó Gustavo Santaolalla, que ha ganado 2 premios Oscar, o sea, no es como cualquier cosa, o sea, es gente muy top de todas las ramas artísticas. Claro, y por ejemplo ahora los videojuegos también como que cuidan mucho la estética, como tú decías al inicio, antes el videojuego era muy básico, una bolita moviéndose entre 2 paredes, ahora es todo un universo, todo un mundo y tiene que ser muy estético, a veces ya parece la realidad, pues. Cuando empezamos con los videojuegos hablábamos de pocos píxeles, luego pasamos a 8 bits, luego 16 bits, que los bits son un puntito en la pantalla de la computadora y eran pantallas de 48 bits, tenían 48 puntos más o menos y poníamos un puntito y ya. Y ahora ya estamos hablando de dimensiones de 8K, por ejemplo, o sea, 8000 puntitos. Y en la actualidad, recién estuve en una charla de realidad virtual en la universidad y los expositores nos contaban que las nuevas tecnologías VR están planificadas para 16K, que es altísimo, pero es tan alto que todavía ni el dispositivo ni la computadora puede renderizar eso, o sea, es una cantidad de detalle increíble que todavía ni siquiera la podemos sintetizar, o sea, es loquísimo. Claro, y por eso es tan importante, o sea, a veces no creemos, pero la influencia que tienen las telecomunicaciones y la tecnología es súper importante, porque si la tecnología no me da para tener más esta expresión artística, o sea, como que la una está vinculada a la otra, la una depende de la otra. Totalmente vinculadas, o sea, mientras la una progresa, la otra también. Si es que no progresa la una, la otra también se detiene. Y por eso, por ejemplo, a finales de los 50 nacen los videojuegos, en los 60 se detuvo un poco la industria de videojuegos y 70 también porque no daba la tecnología, no daba para más. Después, en los 80 renace súper fuerte, sobre todo con Nintendo, y ahí sale Mario Bros, sale Donkey Kong, porque son proyectos súper grandes y la tecnología permitió que se den esos proyectos también. Pero bueno, hablando de esto de Mario Bros, a mí me encantaba también jugar Mario Bros y les quisiera preguntar a todas las personas que nos están escuchando en este momento, ¿cuál es su videojuego favorito? Déjenos sus mensajes en nuestro chat de YouTube.
Y bueno, Dani, cuéntanos ahora también, ¿cómo podemos vincular los videojuegos a otras cosas que no sean el entretenimiento? Porque ahora tú sabes que mucha gente utiliza videojuegos educativamente, de forma de salud. ¿Cómo sería esto? Pues sí, ahora tienen muchos factores. Por ejemplo, hay un juego que se llama Here I Am the Dragon, que es básicamente para contar la historia de alguien que sufre cáncer. Entonces ayuda a las personas que tienen familiares que sufren de cáncer y te ayuda a atravesar ese momento. Entonces ahora hay un montón de videojuegos en esa onda, como que a través de la historia aceptes cosas o vivas cosas. Otro juego que a mí me encanta, que de hecho lo jugué con mi exnovia, que se llama It Takes Two, que es un videojuego que juegan dos al mismo tiempo y son dos personajes que están como anclados. Entonces lo que hace el uno le afecta al otro. Entonces si no trabajas bien en equipo, no puedes pasar el videojuego. Y he conocido parejas, he hablado con otros, en mi universo gamer, he hablado con otras parejas que me han dicho, nosotros estamos juntos por este videojuego. O nosotros, por ejemplo, no nos divorciamos solo por jugar esto. Entonces, este es un juego como para parejas. No necesariamente una pareja amorosa, sino también puede ser como una amistad. Y también hay así un montón de videojuegos y cada uno le toma desde lo que le llegue, ¿no? Por ejemplo, yo juego un videojuego que se llama Journey, y Journey es como el camino de un personaje a través de un desierto increíble. Y creo que el videojuego no fue diseñado como para que tú aceptes algo, pero mientras yo jugaba esto, vivía ciertas cosas personales y era como, qué loco vivir este videojuego, y era como que me aceptaba esta realidad que vivía en mi vida por el videojuego. Entonces hay videojuegos que están específicamente diseñados para esto y otros que solo por el hecho de vivir algo te pasa esto. O sea, seguramente creo que la cosa es que la gente, sobre todo en Ecuador, creo que todavía no estamos muy acostumbrados a hablar de los videojuegos. Todavía es como un tema así medio raro, sobre todo para los padres. Pero yo creo que es algo que está cambiando mucho. Yo creo que la cosa más cercana aquí al Ecuador serían las películas. Entonces yo estoy seguro que tú has visto alguna película que te ha hecho llorar, por ejemplo. Por supuesto. Y seguramente la película no fue como que voy a hacerle llorar a la Pame, sino que era algo quizás muy general, pero te llegó. Entonces hay videojuegos que están muy bien diseñados justamente para eso y otros videojuegos que básicamente te tocan por algo que estás viviendo en ese momento, pero son historias que estás viviendo. Claro, yo de forma particular, por ejemplo, cuando juego un videojuego es como para conectarme con mis amigos que no están en el país. Entonces, aprovechando esta pregunta, también les quisiera decir a todos nuestros oyentes, ¿ustedes con qué finalidad juegan qué videojuego? Y bueno, Dani, para ir ya terminando un poco este espacio, ¿qué crees que se viene en materia de videojuegos en Ecuador? En Ecuador, la industria del videojuego está creciendo muchísimo, muchísimo. Si vemos los números, por ejemplo, la final del Mundial, la vieron más o menos 500 billones de personas, más o menos. La final del Super Bowl estuvo como por 46 billones. Y ya los números de, por ejemplo, el final del Worlds del League of Legends está llegando al Super Bowl. O sea, en unos 10 años quizás ya los números de EA Games pasen al Super Bowl, lo que significa que en unos años puede pasarle incluso al fútbol en cantidad de espectadores. O sea, es una cosa súper loca cómo está creciendo. Acá en el Ecuador, por ejemplo, te puedo contar que el Instituto de Cine, que también abre a muchas artes, que se llama el IFSI actualmente, el IFSI tiene una categoría solo de videojuegos. Entonces ahora están premiando para videojuegos. El problema en el universo de los videojuegos es que hay demasiados videojuegos. Okay. ¿No te ha pasado a ti que tienes como videojuegos que compraste y no has jugado? Lo que pasa es que yo soy más de jugar en la computadora, no juego tanto en consolas, pero claro, sabemos que muchos de ustedes también juegan o en consolas o en el celular porque es todo un mundo. Entonces hay una saturación tan grande de videojuegos que lo que pienso que puede pasar en el futuro en el Ecuador, no nos veo como creadores de nuevos videojuegos porque es meternos en un lugar donde hay demasiada competencia. Por supuesto que por ahí puede salir alguno y espero que salga alguno que compita realmente, me refiero a industria grande. Existen varios videojuegos hechos en el Ecuador en la actualidad, pero me refiero a que ya compitan a nivel grande. Pero yo creo que la industria va a crecer tanto que Ecuador puede ser un proveedor de servicios. Entonces, por ejemplo, no sé, solo como pensando, Epic Games, que de hecho pasa, de hecho está empezando a pasar. Epic Games necesita
nuevos modeladores o nuevos texturizadores o gente en arte o gente en programación, y Ecuador puede proveer equipos, así como tener una base sólida de 10 programadores que alimenten a ese videojuego. Y de hecho ya está pasando, te lo digo porque un ex alumno mío trabaja en Fortnite. Entonces muchos de los skins que están comprando en la actualidad es hecho por un ex alumno mío. Hermoso, y esto a mí me emociona un montón, porque quiere decir que Ecuador también sí está abriendo puertas para estas nuevas carreras. Son carreras emergentes que, queramos o no queramos verlo, ya están aquí, porque como decíamos, lo uno va de la mano de lo otro. Entonces, la tecnología va avanzando y por ende van avanzando estos programadores y hay más campo laboral también. Claro, se abren muchas nuevas fuentes de trabajo, y sobre todo es que lo más importante es que ahora con el internet es muy fácil trabajar desde fuera. Entonces mi alumno que trabaja en Fortnite trabaja desde aquí, desde la casa. Entonces solo es porque necesito un buen internet y ya está. Entonces sí se están abriendo un montón de puertas, y también hace pocos días pasó que la Asamblea designó el Día del Gamer ecuatoriano, y es porque ven que esta industria es gigante, pero es gigante. O sea, es que en serio la gente de Ecuador no entiende lo grande que es. Yo siempre le pongo de ejemplo a mi mamá, que a ella le encanta Marvel, le pongo el ejemplo de Avengers. Le digo, Avengers costó más o menos $1 billón hacer toda la película y el marketing y todo. El videojuego más caro hasta ahora, porque ya se está haciendo GTA 6, que se estima que va a ser el más caro hasta ahora, que ha sido Red Dead Redemption, costó lo mismo que hacer Avengers, igualito. Pero en el dinero que ganaron por hacer este producto, Avengers ganó más o menos $2 billones y Red Dead Redemption ganó $3 billones. ¡Wow! O sea, es mucho más dinero. Entonces es una industria gigantesca, y eso es lo que yo creo que está viendo la Asamblea Ecuatoriana y el IFSI, y todos los ecuatorianos están empezando a ver que hay mucho mercado, hay mucho dinero moviéndose. O sea, la industria de los videojuegos es más grande que la de la música y la del cine juntos. Increíble. Pues bueno, Dani, no sé si quieras darnos un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando. Jugar siempre es bueno, pero no en exceso. Gracias, Dani, por habernos acompañado en este episodio. Para mí ha sido súper emocionante poder conversar de qué son los videojuegos y todo este mundo gamer. Y recuerden todos ustedes que nos están escuchando que para cualquier videojuego requieren de una gran velocidad, y esa te la da CNT. Gracias por habernos acompañado en este primer episodio de la segunda temporada de CNTech. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.